Hola, hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Café de la Mañana. Estamos nuevamente en la cocina de mi casa, en el set de Mi Café. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga que la verdad para mí es un honor tenerla aquí con nosotras y que haya aceptado la invitación. Realmente ella es una persona, una mujer que para mí significa mucho porque ella ha hecho parte de mi proceso. Una vez que yo tuve un tiempo donde necesité ser restaurada, ella hizo parte de ese proceso en mi vida. Y esta entrevista para mí es muy particular realmente porque hace mucho la quería tener aquí sentada conmigo contándonos un pedacito de su historia, porque es una mujer que tiene tanto de Dios para darnos, una mujer a la que, bueno, Dios le ha regalado un don muy especial y ella quiere contarnos parte de su historia, quiere contarnos un pedacito de su testimonio y démosle la bienvenida a mi amiga Shirley. Shirley, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a este episodio de Mi Café de la Mañana. Gracias a ti, amiga. Primeramente, gracias a Dios que nos permite estar en este espacio de bendición. Es un espacio donde la presencia de Dios es tangible en esta hora. Gracias. Y en todos los episodios que he podido evidenciar cómo Dios ha usado para bendecir a muchas mujeres. Gracias a ti por esta invitación y gracias al Señor porque cada una de nosotras tiene muchas historias que contar, como dice la canción, ¿verdad? 1000 historias que contar para glorificar el nombre de Dios. Sobre todo, creo que hoy es una mañana para traer esperanza, para traer una palabra que dice, para Dios no hay nada imposible. Y gracias a Él que, como dice Romanos 8:28, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cada proceso, cada situación, buena, mala, difícil en nuestra vida, siempre será para exaltar y glorificar el nombre de Dios, que siempre tiene una respuesta en medio de nuestras necesidades y problemas. Gracias, Shirley, por esas palabras tan lindas. Bueno, esta entrevista pinta muy interesante, pinta muy bien. Gracias por aceptar estar aquí, por decir sí quiero, por atreverte a contarnos de tu testimonio. Y yo quiero empezarte preguntando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Creo que iba a ser la primera invitada para Mi Café de la Mañana, sí. Pero siempre surgen en lo cotidiano situaciones de parte y parte, no se habían dado, pero entendemos que el tiempo de Dios es perfecto y que este era el día. Así que estoy muy feliz de cumplirle a Dios, cumplirle a Mi Café de la Mañana y cumplirle a mi amiga Norciluz. Gracias. Ella es muy especial también para mí, ha sido de gran bendición conocerte y de hecho uno de los regalos que el medio del proceso que viviste nos dio fue nuestra amistad y le damos siempre gracias a Dios por eso. Porque ahora no nos alcanza el tiempo para cuando nos encontramos siempre hay un punto aparte por lo que quedamos pendientes para hablar, pero Shirley, le damos gracias a Dios porque Él nos unió en amistad. Hoy yo le digo a las mujeres donde ella es pastora junto con su esposo, la iglesia Nueva Vida, que yo tengo el privilegio de que ella sea mi amiga, porque ella es la pastora de mis amigas, pero ella es mi amiga. Entonces, Shirley, qué bueno que estés aquí nuevamente, de verdad, estoy muy contenta de que nos estés honrando con tu presencia para contarnos un poquito de ti. Y yo quiero que tú nos cuentes de Shirley. Sí. ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos un pedacito de tu historia. Bueno, mi nombre es Shirley Hernández Rodríguez. Siempre digo el apellido también de mi mamá. En honor a ella también. Soy una mujer, hija de Dios sobre todas las cosas. Nací en un hogar, me levanté en un hogar cristiano, pero realmente tuve un encuentro con el Señor a la edad de 20 años.
desde ese día hasta el día de hoy, que tengo 48 años, mi vida depende totalmente y absolutamente para Él. Soy una mujer casada, felizmente casada, no porque el hombre te haga feliz, sino porque Dios es el centro de nuestro hogar. Y tengo 23 años de matrimonio, vamos para 24 ahora en noviembre. Tenemos 2 hijos hermosos, Daniel y Camilo, tienen 21 y 19 años, jóvenes universitarios. Y bueno, como lo decías ahorita, junto con mi esposo pastoreamos una iglesia, somos pastores hace 14 años y pastoreamos esta iglesia para la gloria de Dios, una iglesia hermosa de nombre Nueva Vida. Somos apasionados por la restauración familiar, por la predicación de la palabra. En lo personal me encanta la consejería y trabajar mucho con la mujer en la identidad bíblica, restauración de la identidad de la mujer, empoderar a la mujer en el servicio a Dios. Y lidero actualmente el Ministerio de Consagradas de la congregación, donde nos enfocamos en el estudio bíblico, en actividades de armonía, de crecimiento personal y también de crecimiento como mujeres unidas en el reino de Dios, fomentando la amistad bíblica también. Qué lindo escuchar todo eso, y siempre ha sido así de lindo todo. No, todo ha sido color de rosa. Esta es la historia que uno pues dice en su biografía, ¿verdad? Así Pero es. Claro que no. Tengo una amiga que ella es profeta y yo me hice muy amiga de ella porque yo dije, esta mujer sí es una mujer de Dios, porque la primera vez que ella me dijo a mí, tú eres una mujer que has sufrido bastante, aunque ríes muchísimo, has sufrido bastante. Y de verdad que a mí me impactó esas palabras porque yo dije, wow, es verdad. En mi vida, al transcurrir de todos estos años, he tenido muchos momentos difíciles, claro que sí, muchos momentos difíciles, pero he visto que se cumple la palabra. Confiad en mí porque yo he vencido el mundo. El Señor siempre ha vencido en medio de cada proceso difícil de mi vida. Y por eso estoy aquí en esta mañana, porque vamos a hablar acerca de un proceso difícil que viví. Y aunque la vida no es color de rosa, tenemos a alguien que sí hace manantiales en medio del desierto, hace que llueva en medio de la sequedad y abre caminos en medio de los momentos que pensamos que no hay salida. Y es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor también nos permite pasar por situaciones bastante complejas para después hacernos florecer. Así es. Y eso es lo que nosotras vemos hoy en ti, cómo el Señor te ha permitido florecer y que estás llevando a muchas mujeres a que también puedan florecer después de haber pasado situaciones complicadas en sus vidas. Y hoy estamos aquí, Shirley, para hablar de un tema que es bastante, bueno, le ha tocado a muchas mujeres tener que pasar por ellos, por este proceso. Y es un tema del que hoy queremos profundizar un poco, porque lo vamos a hablar de la voz de una mujer que tuvo la experiencia de vivir con la ansiedad. Y yo quiero que tú le cuentes a todas las que hoy nos están viendo, nos están escuchando, ¿cómo puedes tú definir la ansiedad? Una mujer tan linda como tú, una mujer preparada, una profesional, con hijos, con esposo, ¿cómo fue para ti vivir con esta situación? Bien, quisiera comenzar definiendo la ansiedad y hacer una diferencia entre la ansiedad y la crisis de ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante momentos desafiantes, ante momentos peligrosos, pero esta se convierte en un problema, en crisis de ansiedad, cuando se vuelve permanentemente en estado de alerta. Es decir, yo al montarme a aviones puedo experimentar momentos de ansiedad, cuando hay una turbulencia, cuando sucede algo en el avión. Bueno, creo que todos los que, en lo particular, yo le tengo un poco de miedo a los aviones. Y experimentaba eso, algo muy fugaz, algo que pasaba rápido, que al momento de aterrizar ya descansaba.
Pero para que me entienda mejor, la crisis de ansiedad es que aunque aterrices, sigues con ese momento de pánico, con esas sensaciones tanto emocionales y físicas de miedo. Y como tú lo decías, era un constante vivir en miedo. Si bien es cierto, la crisis de ansiedad aparece de repente. Se encienden las alarmas y aparece de repente, y como en mi caso cuando apareció yo dije, ¿qué es esto? Porque no estaba bajo ninguna situación de miedo, bajo ninguna situación desafiante. Y fue en el año 2009 cuando, estando yo con mi esposo en un almacén de la ciudad, yo le dije, siento algo en mi pecho. Sentí algo en mi pecho de repente, estábamos en la caja del almacén, y no sé cómo terminé en la urgencia de una clínica en ese mismo instante, porque yo le decía, se me manifestaron algunas causas que incluso aquí las traje porque quiero decirles, no soy experta en el tema, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, como les dije, creo que les dije ya que era ingeniera industrial. Y pastora por la misericordia de Dios. Entonces, la ansiedad, la crisis de ansiedad es cuando se te presentan palpitaciones o latidos muy rápidos que no cesan, que fueron los que se me presentaron a mí, dificultad para respirar, boca seca, temblor, algunas personas se desmayan, mareo, náuseas, hormigueos en todo el cuerpo, también se me presentó, escalofríos o sensación intensa de calor, y la sensación de irrealidad o de estar desconectado de la vida, como que esta no soy yo. Y así me sentía yo. Estando pues en la clínica, quiero resumir rápidamente, me hicieron todos los exámenes para verificar si era un ataque cardíaco, porque la crisis de ansiedad es muy similar a lo que la persona siente cuando está bajo un ataque cardíaco. Me hicieron todos los exámenes y todo salió negativo. El médico me dijo, en ese día me dijo, tú tienes que ir al cardiólogo de todas maneras para que él verifique que todo está bien, todo está en orden, pero él me dijo, yo creo que tú tienes un ataque de ansiedad. En mi vida había escuchado eso fue en el año 2009, mucho antes de ser pastores, éramos líderes en la iglesia, éramos personas que amábamos a Dios, que le servíamos, y no concebía en mi mente que yo pudiera enfermarme de mis emociones, que me fuera a dar esta enfermedad. Eso fue en el mes de septiembre, y yo quiero decirles que durante 2 meses yo bajé en ese tiempo 10 kilos, porque era tan fuerte la presión que yo sentía en mí, ese vacío, no dormía, no comía, que yo no podía, ni siquiera me daba hambre. Pasé por 5 especialistas porque yo no recibía ese diagnóstico. Yo decía, es imposible que una cristiana, que una hija de Dios se enferme de ansiedad. Cuando ya el último especialista que me ve, que fue el neurólogo, porque yo decía, tengo que tener algo, porque a todos los especialistas que iba, el cardiólogo me dijo, tienes el corazón excelente, el gastro me dijo, tienes todo tu sistema digestivo excelente. Bueno, todos los que yo fui, al último que fui fue al neurólogo. Él me dice, ¿por qué crees que tienes algo? Yo le dije, porque es que no puedo concebir de por qué se me cambió la vida en 2 meses, porque estoy así enferma, no lo puedo concebir. Él me dijo, pues yo te animo a que vayas a psicología o a psiquiatría. De ahí paso al psicólogo, y es donde viene lo más duro del proceso, y es enfrentarme a la realidad, ya dejar la negación y aceptar de que estaba bajo una crisis de ansiedad. Entonces estoy medicada, de hecho ya estaba medicada antes con ansiolíticos, y comienza como el psicólogo a buscar las causas. Y una de las causas es que fui una niña sobreprotegida. Yo fui una niña muy sobreprotegida, la menor de 6 hermanos. Y aparte de todo, pues sabemos que como padres cometemos errores aún amando a nuestros hijos. Y esa sobreprotección, siempre escuché a mi madre hablar mucho de la muerte. Si llovía, caían rayos, ella decía, no griten, no hablen, tapen los espejos porque puede entrar un rayo. Claro, porque ella también estaba repitiendo lo que ella vivió. Un rayo cayó cerca de su casa cuando era muy niña, mató a un amigo. Entonces esa situación difícil, ella empezó también a enseñárnoslos a nosotros, esos traumas y esos miedos, los pasamos de generación en generación. Yo lo abracé, ese miedo también a los rayos. Yo nunca me he bañado en agua lluvia. A veces quisiera hacerlo, pero ya piensa uno en otras cuestiones ya de salud. Sí. O que se vaya a resbalar o uno en algo. Y yo
le tenía miedo a los rayos. Mi mamá siempre hablaba de que los tumultos. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui al estadio, yo tenía como 14 años. Ella decía, Dios mío, ¿y si esto se cae? O sea, y ella misma después reaccionaba, pero ¿yo por qué digo esto? Esto es como ignorancia de mi parte, decía ella, pero siempre el viajar, el miedo a los aviones, ella decía, Dios mío, guárdanos porque este puede ser nuestro último momento. Siempre había como un altar al miedo a la muerte, ¿ya? Y el miedo a la muerte fue algo que me llevó a la crisis de pánico sin yo saberlo. Sin darte cuenta. Sin darme cuenta. Un año antes, en la empresa donde había laborado, también sucedió una masacre. Yo estaba de licencia de maternidad de mi hijo menor. Sucedió algo catastrófico de verdad. Asesinaron a 2 personas, hirieron a 2 más. Estando yo de licencia de maternidad, al suceder todo esto me llaman porque era la coordinadora administrativa y me dice, tú tienes que volver en 8 días, vamos a hacer la reapertura de la empresa. Todo sucedió en la empresa. No sabíamos ni sabemos las causas. Eso ya pasó hace muchos años. Pero cuando yo ingreso nuevamente a laborar, yo recibo un mensaje al celular corporativo donde me amenazan. Me dicen, tome este mensaje como una amenaza, no vuelva a la empresa. En resumidas cuentas, ese día tuve los primeros síntomas de ansiedad, pero no se exacerbó. Me enfocaba más en mis hijos. Yo renuncié al trabajo, la fiscalía, el CTI, bueno, todas estas entidades de protección nos dijeron tienes que cambiar tus horarios habituales de salir. No solamente me dijeron a mí, sino a todos los empleados, no se sabía qué pasaba. Entonces estuve resguardada en mi casa como 3-4 meses. Pero sentía que al salir a la calle había como una especie de sensación de peligro. Eso pasó un año antes. Y de repente pues pasa ya el año siguiente, el episodio que les comenté, que fue el primer episodio. Sí, el primer episodio, y terminé pues entonces yo en esa crisis de ansiedad y de pánico que me duró, para la gloria de Dios, como hablábamos ahorita, detrás de cámaras, poco tiempo, porque creo que fueron 4 a 5 meses. Cuando el Señor me libera y me saca, como dijo el salmista, del hoyo cenagoso. Porque sinceramente ha sido lo más difícil que he vivido en la vida. Solamente los que pasan el proceso de la ansiedad y la crisis de ansiedad te pueden entender y pueden saber lo difícil que es, porque es como si no fueras tú. Es perder el control, es perder la esperanza, es dejar de reír, es dejar de soñar, es como un cuarto oscuro donde no ves salida. Shirley, y escucharte cómo cuentas hoy aquello que viviste, quiero preguntarte, ¿cómo identificabas tú el síntoma o los síntomas que llegaban a ti? ¿Cómo los identificabas? Bueno, realmente con la ayuda psicológica, y quiero decirles eso, hay que romper el paradigma de que soy cristiano y no me puedo enfermar. Así como nos da una fiebre o nos da una enfermedad grave, también nos podemos enfermar de nuestras emociones. Y muchas veces me decían, pero ¿cómo si es cristiana? Ella está pasando por esto. Y eso es algo que también termina como encarcelarte. ¿Te sentiste juzgada? Me sentí juzgada, culpable, me sentí una cristiana religiosa y falsa. Pero al final te das cuenta que esto es muy normal. Así como nosotros nos enfermamos, vuelvo y digo, del cuerpo, también nos podemos enfermar de las emociones. Hay gente que se deprime, hay gente que entra en ansiedad, hay personas oprimidas. Hay personas que tienen tristezas profundas. Totalmente. Y bueno, cuando identifico los síntomas, cuando aprendí en medio del proceso a que estaba bien, tenía días muy buenos, pero también tenía días en que llegaba como un frío a mi cuerpo de repente, o pensamientos catastróficos, o quería nuevamente el cuerpo como pedir eso que sentía en el pecho. También la sensación de hormigueos. Todo eso lo fui identificando en medio del proceso con la ayuda psicológica
y también empecé a investigar mucho, no se los aconsejo porque también cuando uno empieza a investigar en el internet también vas a encontrar cosas que no van a ser favorables y puede aumentar de pronto el temor. Y también porque todos los procesos no son iguales. Totalmente, todos los procesos no son iguales. La crisis de ansiedad, los que hemos pasado por esto sabemos que viene como olas. Viene una ola, se manifiestan, en muchas amigas se manifiesta en calor, o en otras se manifiesta como en pensamientos que te hacen de pronto retroceder a lo que estabas haciendo. Lo importante es que cuando lleguen esas alarmas, o como se les llama, olas de ansiedad, podamos calmarnos, reposar. Es muy importante la respiración, es muy importante, sobre todo, Norsi, es muy importante ser preventivos. Así como nos cuidamos físicamente, vamos al gimnasio, haces ejercicio, comes saludable, también hay que ser preventivos con nuestra salud mental. Eso lo acogí desde ese entonces y procuro hacerlo, ser muy preventivo, cuidar mucho mi salud mental. Yo estoy segura que muchas personas se deleitan en ver lo que están sucediendo en Venezuela. Y si hay algo que me enseñó mi esposo en ese entonces, era que dejara a un lado las noticias tristes, dolorosas, porque eso aumentaba mi ansiedad. Entonces, si tú crees que las noticias tristes, de muerte, de todo lo que está pasando en el mundo pueden afectar tu salud mental, allí en esa área donde eres débil, porque puedes que caigas en depresión, entonces mejor no lo hagas. No lo veas, porque a veces caemos como en la conmiseración de que ay, yo lloré por el video que vi, o yo lloré por esto, o eso me llevó a la oración, hasta lo espiritualizamos. Pero tenemos muchas maneras de poder ayudar a las personas que están pasando por momentos difíciles sin entrar a invadir el territorio que tú sabes que vas a ser vulnerable. Entonces es muy importante, en este caso, por ejemplo, yo lo que hago es no ver mucho. Lo que está sucediendo, trato de no verlo, aparte porque el algoritmo del Instagram te sigue mostrando donde tú te detienes y ves mucho el video. Entonces yo lo que hago es orar, llevarle eso a Dios y decirle: Señor, ¿qué puedo hacer aparte de ponerme triste? Porque es que a mis hermanos venezolanos no les sirve mi tristeza nada más, les sirve es mi acción, mi compasión en acción. Entonces hicimos una colecta en la iglesia, entonces seguiremos haciendo colectas y sobre todo seguimos orando con fe, creyendo que Dios es poderoso para levantarlos a ellos nuevamente, para restaurar, para reedificar y para hacer una obra grande en Venezuela. Esto es simplemente pues un ejemplo. Yo cuido mucho mi salud mental desde hace ya 17 años. Y le doy gracias a Dios porque siempre hemos visto que el cuidarte, el protegerte y sobre todo la parte que vamos a hablar ahorita, que es la parte espiritual, te van a ayudar a que tú puedas contrarrestar la ansiedad. Porque aparte de todo también pude experimentar y soy testigo que la ansiedad no es solamente un problema emocional, es un problema sí mío, de parte mía, pero el reino de oscuridad, el reino de tinieblas se levanta para traer espíritus de locura, de confusión, de muerte, de deseos de morir, pensamientos suicidas. El diablo es así, o sea, él aprovecha al caído caerle. Como de vacíos, no mereces. Totalmente. Él envía voces, él es el león rugiente, dice la palabra, sí. Y es el padre de mentira. Y se aprovecha en cada caída, en cada situación para venir con más fuerza y traer destrucción a nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante la parte espiritual. Shirley, a mí me llama la atención cuando tú dices que debemos cuidarnos preventivamente. Sí. Como cuando una persona sufre de o es propensa de pronto a llegar a sufrir de azúcar, de diabetes, de triglicéridos altos. Bueno, la persona que está predispuesta a una diabetes no consume azúcar. Así es. No consume alimentos que puedan elevarte el azúcar y así la grasa para la salud de nuestro cuerpo. En el manejo de la ansiedad y hacerlo de manera preventiva, yo pienso que tú no consumías esa cantidad de imágenes y de noticias que te pudieran
cargar más a ti para traerte como, o meterte más en esa situación que tú estabas viviendo. O sea, eso tú le recomiendas a las personas totalmente. que de pronto hoy puedan estar en una situación parecida o que estén descubriendo que tienen esos problemas de ansiedad. Sí, esas tendencias. Hay algo clínicamente que se llama predisposición genética, ¿no? Lo que tú decías, cuando a una persona, lo primero que te pregunta el médico es: ¿su papá es hipertenso? ¿Su mamá es hipertensa? ¿Su papá hay diabetes en su familia? ¿Hay cáncer en su familia? De igual manera, analicen su familia, su núcleo familiar más cercano. Y de verdad que mami es una persona muy dispuesta a la ansiedad, mi mamá en este caso. Mi papá de pronto es más propenso a deprimirse. O sea, estamos hablando de realidades, ¿verdad? Y a veces al analizar las historias clínicas emocionales nos damos cuenta que tienden a ser repetitivas. Más que todo por los hábitos, por lo que escuchamos hablar, por lo que escuchamos, no solamente lo que escuchamos, sino lo que vemos. Porque las acciones son más fuertes que las palabras, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que soy una mujer de fe, pero si mis hijos todavía me ven brincando a mí porque cae un rayo, porque le tenía miedo a los rayos, y quiero decirte, Dios me sanó también eso, porque para Dios no hay nada imposible. Hay una incoherencia entre lo que digo, lo que predico y cómo yo actúo. Entonces, una de las cosas más lindas que yo pude sacar como partida de esto es que mis hijos no verían una mujer ansiosa. Me coloqué de pie cuando, pues ahorita vamos a hablar cómo el Señor me sana, pero yo dije, yo tengo que ser diferente. Y entonces cuando caían rayos yo aplaudía aunque estaba temblando. Y entonces ellos aplaudían y se reían y saltaban. Y yo decía, hay que disfrutar lo que Dios creó. Y a raíz de eso empecé a enfrentar a mis temores, pero enfocada en Daniel y Camilo, que yo decía, ellos tienen que ver una mamá diferente, tienen que ver una mujer que se alegra con todo y que sobre todo tiene su confianza realmente en el Señor, que la muerte fue vencida por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no tiene poder sobre nuestras vidas y que todo lo que nos sucede a nosotros porque Él lo permite. Y en eso empecé a descansar y hasta el día de hoy creo que estoy haciendo bien la tarea de que ellos puedan estar siempre descansando verdaderamente en la presencia de Dios. Ok, qué lindo escuchar esas palabras. Shirley, una vez tú ya vas al psicólogo por primera vez, ya es una realidad que estás viviendo episodios de ansiedad. ¿Qué pasa en ti después de que ya sales de ahí, de ese consultorio, que la doctora o el médico que te vio, el psicólogo, el psiquiatra, o llegaste a ir al psiquiatra? No llegué a ir al psiquiatra. No, al psicólogo te dice, efectivamente estás en un episodio de ansiedad. Sí. ¿Te medican? Ya yo estaba medicada. Ya estabas medicada. Sí, ya estaba medicada. ¿Y quién te había medicado? Me había medicado en la urgencia. Oh, ok, el primer día que y a los especialistas que iban me decían, sigue tomando ese medicamento. La verdad no me hacía. Yo no dormía, como les dije ahorita, no dormía, no comía. Me hacía efecto unas cuantas horas, pero me levantaba peor. Ingería más de la dosificación recomendada. Y bueno, el psicólogo me dijo, sigue tomando las pastillas y vamos a hacer unas terapias. Realmente yo fui a pocas terapias, 2 o 3 terapias. Yo fui también como 2 o 3 veces a citas con el pastor y fue de gran ayuda. Me llenaba de esperanza cada vez que iba allá. Pero yo quiero decirles algo, en mi caso particular, porque cada caso es particular. Fue realmente una intervención sobrenatural de Dios, de una manera impresionante. Yo un día caí de rodillas en mi closet, me encerré en el closet y ahí hablé con Dios y empecé a decirle, o sea, ese día yo sentí que verdaderamente me rendí. Ya dejé mis armas, mis argumentos. Le dije, no sé por qué estoy pasando por esto, pero por favor, sáname. Quiero que me sanes, Señor, y que me ayudes tú a cómo debo sanarme. Y le dije al Señor,
no quiero confiar en hombres, no quiero confiar en pastillas, quiero ver tu poder en mi vida porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Ese día escuché la voz audible de Dios. En los momentos difíciles de mi vida he escuchado la voz audible de Dios y esa fue una de las veces. El Señor me dijo, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar. Y desde ese momento que escuché su voz, me refugié, eso fue un sábado, y me refugié inmediatamente en su palabra. Me di cuenta que era una cristiana que no amaba la palabra de Dios, aunque había terminado estudios teológicos, aunque servía en el ministerio, iba los domingos a la iglesia, aunque era líder. La palabra de Dios formaba parte del adorno de mi cuarto. Era sacudida, de vez en cuando la abría. Sobre todo ella iba a pasear conmigo a la iglesia. Y ese día yo comencé a leer los salmos. Y yo quiero decirles, yo sentía ese día cómo la palabra penetraba mi vida. Y se cumple esa verdad, que ella es cortante, más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo del alma y los tuétanos. Y ese día, esa palabra, al leer los salmos y darme cuenta en la palabra que David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo la abracé y le dije, yo quiero no solamente leerla, memorizarla, sino vivirla, experimentar cómo David pudo experimentar la paz tuya que da el descanso verdadero. Y a través de varios días yo seguí desvelada, pero entonces yo hablaba con Dios y le decía, sigo desvelada, no estoy durmiendo como debería dormir, pero entonces permite que este desvelo se convierta en bendición. Y la bendición fue que me convertí en una guerrera de oración. Yo ya no empezaba a caminar la casa, a dar vueltas como loquita por la casa porque no podía dormir, quería dormir y dormir. En tu día a día, Shirley, ¿cómo se manifestaban los síntomas de...? Los síntomas sobre todo eran en las noches, no podía dormir. O sea, tú cuando tienes crisis de ansiedad, tú cierras los ojos, quieres dormir y no puedes porque la mente va a millón. Piensas y sobrepiensas y sobrepiensas. Y entonces te dan toma de valeriana, te dan toma de sidrón, te dan las pastillas para dormir y no puedes. Y yo ese día que empiezo a decirle al Señor, yo quiero que me cambies, quiero que hagas todo esto, le digo, Señor, quiero que me hagas libre y a través de tu palabra empiezo a leer la palabra. También recuerdo que yo fui a la iglesia y en una canción, no porque fuera la canción tenga algo sobrenatural, aunque es letra de Dios, pero recuerdo que en ese momento de la canción la estaban estrenando la canción Bendito Jesús de Danilo Montero, sí, que dice, mi deseo eres tú, mi esperanza, mi anhelo de vivir, la alegría de vivir, eres aire y eres sol. Yo caí de rodillas y yo le decía, yo quiero que tú seas la esperanza de mi vida, quiero que seas el sol, quiero que seas la alegría nuevamente. Yo siempre me he conocido porque río mucho, yo me río muchísimo, yo tenía mucho tiempo sin reír y ahí de rodillas empecé a reír. Y esto que sucedió, yo no se lo aconsejo a nadie, pero es parte de mi testimonio. Yo llego a mi casa y boto todo, los ansiolíticos, las pastillas, los té, yo los empiezo a botar. Hice eso movida por Dios en ese momento y digo, ojo, que esto nada más lo hago yo. Fue tu es encuentro. Es mi testimonio. Yo a nadie le aconsejo haga lo mismo porque sería una irresponsabilidad de mi parte, pero así lo hice yo. Y mientras yo lo botaba, yo oraba y dije, de aquí en adelante ahora más en oración contigo, porque ahora tú serás mi valeriana, tú serás mi descanso, tú serás mi sidrón, tú serás todo lo que mi alma y mi cuerpo necesita para descansar. Quería conocer verdaderamente al Dios del descanso. Y yo quiero decirte, yo a partir de eso, yo a los 12, 15 días ya estaba durmiendo normal. Fue paulatino, pero fue paulatino y profundo la liberación que Dios hizo en mi vida, el cambio. O sea, de verdad que, como dijo el psicólogo, es un milagro. Fue un milagro sobrenatural. He conocido también muchos milagros de personas con más tiempo, duran 2, 3 años en crisis de ansiedad y nunca pasaron una esquizofrenia, un suicidio, nunca pasaron a cosas terribles porque aún en medio de ese tiempo Dios los sostuvo a ellos. ¿Cómo viviste tú el proceso? ¿Qué sentiste mientras
no había sucedido ese derramamiento Sí. en tu vida, ese domingo que fuiste a la iglesia y experimentaste todo eso. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue el momento más difícil donde tú dijiste no puedo salir de esto? ¿Qué está pasando? El momento más difícil fue cuando yo veo que no puedo comer, cuando veo a mi mamá de rodillas. Ella me llevaba, vivía cerquita de mi casa en ese entonces, y ella me llevaba todos los días la comida que a mí más me gustaba, porque aparte de que amaba dormir, también siempre me ha gustado la comida. Entonces, ella sentada de rodillas un día me dice: mi hija, coma, por favor come, y todavía esa escena me duele, porque verla a ella sufriendo y llorando, tu madre. Y yo le decía: mamá, no puedo. Eso me sirvió, esa experiencia, para cuando una vez tuve en consejería una reinsertada de la guerrilla, una mujer reinsertada de la guerrilla, y ella me dijo: usted no debería ser la pastora de este lugar, porque en este lugar hay mucha gente pobre. Estábamos en ese entonces en un barrio del suroccidente de Barranquilla, y me dice: usted no debería ser la pastora de este lugar, porque este lugar hay mucha gente pobre y usted se ve que nunca ha pasado hambre. Entonces, ella hablaba desde su dolor, ¿verdad? Fue una consejería muy linda, porque al final nos pudimos abrazar y orar, y yo le dije: sabes, tú tienes toda la razón, yo no sé lo que es pasar hambre, pero sí te puedo decir lo que es tener todo y no sentir hambre. Eso también es horrible, le dije yo. Y también le dije: no todo, tenemos que pasar por todo para entender a la gente. Solamente sé que Dios es fuente de poder y esperanza para cualquier situación difícil que las personas podamos vivir, y que nosotros simplemente somos mensajeros, que para la gracia y la gloria de Dios podemos pasar como esta situación, momentos difíciles, para poder decirte con autoridad: sí hay esperanza para la ansiedad. Los procesos difíciles te dan autoridad para decirle a las personas: yo también pasé por allí y creo que sí hay solución para tu vida, que Dios tiene solución y respuesta para nosotros. ¿Qué textos bíblicos fueron clave para tu proceso cuando tú estabas en los momentos más críticos? Mira, yo siempre les digo a las personas, cuando tengan ansiedad o procesos de tristeza, vayan a los Salmos, vayan a Marcos, el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el Rey poderoso. Por eso el Evangelio de Marcos hay muchas sanidades. Y Filipenses 4. O sea, en realidad la Biblia está llena de muchos textos llenos de esperanza, y todos esos textos de pronto no los traigo ahora a memoria, pero sí sé que Filipenses 4, el salmista David, en Segunda de Reyes también, segundo libro de Reyes, van a ver a hombres de Dios como Elías, que luego de por así decirlo, venía de un gran tiempo maravilloso en su ministerio, el hombre que oró, hizo descender fuego del cielo y que mató a los profetas de Baal. Al poco tiempo recibe la amenaza de una mujer, y esa amenaza lo llevan a una crisis de ansiedad, a una crisis depresiva. Se va, se oculta, y ahí el Señor lo busca. Y qué bueno saber que Dios busca a los desvalidos. Dios no está buscando a los fuertes. Dios no está buscando a los que se creen todopoderosos y que nada les pueda pasar. Qué bueno que el Señor fue allí, no solamente a buscar a Elías, también fue a buscar a David a la cueva de Adulán, donde estaba él junto con otras personas que estaban en ruinas, quebrados, angustiados. Él siempre nos busca en los momentos difíciles, y yo empecé a sentir que Él me estaba buscando. Y la palabra siempre es la que nos va a dar la dirección y la sanidad en todos los momentos difíciles. Eso fue lo que yo sentí, y yo no entendía Filipenses 4 cuando él decía: echen, dice, ¿verdad? El apóstol, toda ansiedad, y Pedro también lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo te la he hecho? Porque yo siento que oro y que vuelvo y salgo igual. Entonces allí aprendí a descansar en Dios. No salía de la oración hasta que ya mi oración no era simplemente un ruego y era sáname, cámbiame, todo sino que yo me empecé a dar cuenta algo también crucial, y es la adoración y la alabanza.
Así como yo alabé en la iglesia con esa canción que les dije ahorita, comencé a darme cuenta que cuando yo alababa a Dios, que cuando me desenfocaba de la ansiedad, sino que me enfocaba en quién era Dios, en cantar de su amor, de su gloria, de su poder, de su creación, de todo lo hermoso que Él es, ya no estaba Shirley en el medio, sino que estaba Dios. La ansiedad te muestra eso. Las personas con crisis de ansiedad por lo general son personas que piensan demasiado en ellas, de que me voy a morir, qué será de mi vida, qué será de mis hijos, qué me hace falta. Entonces me di cuenta también que necesitaba pensar en las demás personas, que necesitaba sobre todo pensar en Dios. Por eso Filipenses dice, en esto pensad. Filipenses 4 termina diciendo, en esto pensad, en lo puro, en lo santo, en lo amable, en lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Exactamente. En resumidas cuentas yo decía, hay que pensar en Jesús, porque Él es todo eso. Y cuando yo me di cuenta que no pensaba tanto en mí, que pude enfrentar a la muerte y decirle a la muerte, como lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendí que hasta la muerte será una puerta de la verdadera ganancia que me llevará a estar en la eternidad. Empecé a decirle, Señor, ayúdame a despojarme del miedo a la muerte. Que si yo muero el día de hoy, yo sé que mis hijos estarán bien, estarán cuidados por ti, que a mi esposo no le faltará nada, que empecé a enfrentar la realidad de la vida, empecé a decirle, Señor, ayúdame a vivir como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Empecé a soltar lo terrenal. Hay que despojarse de lo terrenal, hay que vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en lo eterno, de que es una realidad de que somos aves de paso, que esta no es nuestra morada, que nuestra morada es en el cielo y que debemos anhelar con agradecimiento y expectativa esa gran realidad, sea cuando Dios quiera. Es soltar el control, rendir el dominio propio a Dios y decir, Señor, haz con mi vida como tú quieras. No permitas aprender eso como lo aprendí yo en medio de la crisis de ansiedad. Hay que aprenderlo día a día, esa total dependencia de Dios. Qué lindo es escucharte hablar ahora que ya hay sanidad en ti, pero yo quiero preguntarte algo que hayas aprendido en tan solo una frase que nos digas de lo que tocó tu alma en medio de este proceso. Aprendí dependencia de Dios. Aprendí a ser una cristiana que realmente amara la palabra. Aprendí a estudiarla, a hacerla parte de mí. Y aprendí que la vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, simplemente Dios tiene el control. Aprendí a soltar el control. Nada podrá cambiar la realidad y el propósito que Dios tiene para tu vida. Nada ni nadie. Amén, qué lindo. Entonces, la ansiedad vino a mi puerta, le abrí mi corazón, pero en medio de todo el proceso me di cuenta de que Dios tiene todo el poder para levantarnos y sanarnos. No importa, física y emocionalmente Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿En algún momento del proceso sentiste que no valía la pena seguir viviendo? Creo que una vez, nada más. Porque esos pensamientos del abrazar la idea de irnos o de la muerte son más que todo en procesos depresivos. Ok. En cambio la ansiedad te lleva a correr, ¿qué hago? ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago para resguardarme? ¿Qué hago? El COVID disparó mucho la ansiedad, porque muchas personas decían, no me quiero morir, no me quiero morir. Eso es lo que produce la ansiedad. Ya a veces la ansiedad puede pasar a procesos depresivos, o procesos depresivos vienen de situaciones de tristeza, de luto, y te llevan a decir, no quisiera vivir. Pero sí tuve como un rasgo, como algo muy pasajero, de pronto de pensar, y si mejor ya me muero y ya no estoy viviendo este tren que llevo por dentro, porque es algo que llevas por dentro. Tú puedes estar sentada rodeada de mucha gente, hablar de temas, pero tu mente está a mil, tu corazón está por otro lado.
Entonces, gracias a Dios no tuve, sino creo que una sola vez, un pensamiento muy fugaz. Yo sé que tú eres una mujer a la que Dios le ha dado el privilegio y que ha capacitado, después de haber pasado por este proceso, de tener a muchas mujeres a las que aconsejas casi que a diario. Bueno, tienes un grupo de mujeres con las que trabajas y que quieres ayudar a que esas mujeres puedan florecer, para que también puedan tener esa libertad que tú tienes hoy, que Dios te regaló. ¿Qué le dirías tú a todas las mujeres que hoy nos escuchan a través de este episodio? Porque yo sé que tú identificas cuando estás en consejería, cuando una mujer tiene ansiedad, cuando tiene depresión, cuando está en tristeza, porque lo viviste. Estamos con una mujer que en realidad le tocó vivir con la ansiedad, pero que Dios la sacó del hoyo cenagoso, así como hizo con David, el salmista. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que nos escuchan hoy? Les diría que busquen ayuda si sienten alguno de estos síntomas, si sienten que tienen una personalidad ansiosa, que también la hay. De pronto no caes en ansiedad, pero sí sientes de pronto algo que te va mostrando en tu personalidad, en lo cotidiano, que tienes tendencia a la ansiedad. Nunca permitas que la religiosidad, nunca permitas que el señalamiento te lleven a estar luchando esta batalla sola. Siempre hay ayudas espirituales como pastores, consejeros, hay ayudas clínicas como psicólogos. La ciencia también está dada por Dios. Pero sobre todo yo quiero decirte, sí hay esperanza, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando. El Señor vino para darnos vida abundante, dice su palabra, y Él tiene todo el poder para sanarte. Él tiene todo el poder para levantarte. Él vino a sanar a los oprimidos, a traer paz, a traer libertad a nuestras almas. Así que tú que me estás escuchando, si hay esperanza, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que estás viviendo, buscar ayuda y sumergirte en la palabra de Dios, en oración y en su presencia. Parece un consejo retrógrada o el mismo de siempre, pero yo no podré decirte nada diferente porque yo lo experimenté. Solo la palabra de Dios empezó a sacarme a mí de ese cuarto de oscuridad. No la estaba estudiando para una prédica como lo puedo hacer hoy en día, no la estaba estudiando para saber algo de memoria. Yo me recordé que la palabra dice que ella es sanidad, que es aliciente, medicina al cuerpo. Recordé todo lo que dice el Salmo 119 y yo dije, voy a probar si esto es verdad. Y fue cierto. Y ella es así. La palabra es como el pan de cada día. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y diariamente tenemos que ir a la palabra. Esa es la mayor prevención, ir a la palabra diariamente, memorizarla, aprenderla, amarla, atesorarla. Esa es la mayor prevención, ir a la palabra, leerla y sobre todo una vida de oración también. Oración y palabra. La palabra de Dios es viva y ella produce eficaz. Vida sana en nosotros, vida saludable en nuestra vida. Qué lindo es escuchar eso. O sea que tú ya hoy eres una mujer que puedes decir, Dios me sanó. Sí, puedo decir Dios me sanó y también puedo decirte, he enfrentado momentos, por ejemplo, mi suegro murió en el año 2019 y experimenté como 1 o 2 días ráfagas de fuerte ansiedad. Y es bonito escuchar esto, le digo es bonito escuchar esto porque hace poco en la congregación hicimos una reunión, se llama Mujeres del Reino, son un grupo de pastoras que nos reunimos mensualmente para desayunar. Y la última reunión se hizo en la congregación y llevaron a 2 pastoras psicólogas. Y una de ellas dijo algo maravilloso, ella se mostró vulnerable, ella dijo, yo estoy pasando por procesos de ansiedad. Y uno dice, ay, psicóloga y pastora, sí, puede suceder, claro que sí puede suceder. Y bueno, en ese momento, cuando mi suegro muere en el año 2019, él tenía 9 años viviendo con nosotros, a mí me pegó muy duro, sentí ráfagas, pero la ansiedad ahora encontró una mujer fuerte, encontró una mujer que ya el Señor había hecho una obra de sanidad, una obra de milagro,
y pude contrarrestarla en oración y con la palabra y salir rápido de ahí. Eso es lo que sucede cuando nos volvemos expertos en algo. O sea, así como cuando tú vas al gimnasio Sí. y tú levantas 10 kilos, ya después estás levantando 60 kilos y dices, bueno, ahora me toca levantar 70 kilos, pero va a ser más fácil porque ya vengo de un entrenamiento. Lo mismo es en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que correr esta carrera. Es una carrera de persistencia y perseverancia, la vida espiritual. Y toda nuestra vida en general es una carrera. Entonces, Sin descuido. Sin descuidarnos. Sin descuidarnos, así es. Así es. Shirley, quiero preguntarte, ¿qué significa para ti en este momento vivir en la paz que Cristo te ha regalado? El regalo más grande. O sea, si hay algo que yo amo es la paz que Dios me ha regalado. Es algo que valoro, es el tesoro más grande. A las personas cuando están pasando por momentos difíciles le digo, el mayor milagro antes de la sanidad, antes de la restauración de tu hogar, el mayor milagro antes de que suceda lo que tú estás clamando, pidiendo, es poder experimentar la paz de Dios. Esa paz que te dice, yo estoy contigo, yo soy tu descanso. Esa paz que se cumple cuando Él dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Es poder saber de que, como Él lo dijo, no doy la paz como el mundo la da. Es saber que aún en medio del proceso que estés viviendo, Él está contigo. Él está en la barca, en medio de la tormenta, Él está ahí acostadito durmiendo, como ese relato tan famoso donde Él, en medio de la tormenta, Él dormía. Esa es tener la paz de Dios. Es esa tranquilidad de que no importa, pase lo que pase o venga lo que venga, yo estoy segura que Dios está conmigo. Esa es la paz. El regalo de la paz es saber que Él está conmigo. Él lo dijo y yo lo creo. Y cuando tú sabes esa gran realidad, no importa lo que estés viviendo, dice, Señor, yo sé que tú estás aquí y que vas a traer respuesta a mi vida. Espero en tus tiempos y en tus momentos. Y hoy no solamente tú puedes decir que Él ha traído paz a tu vida, sino que se te nota el reflejo de ese amor de Cristo y de esa paz que transmites, desde que uno se encuentra contigo, tú puedes ver que hay en ti esa paz que solamente Dios puede ofrecernos y que la podemos conseguir, como tú dices, a través de su palabra. Amén. Qué lindo es poder tenerte aquí con nosotras y que nos hayas contado un pedacito de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que está haciendo y de lo que Él sigue haciendo. Yo tengo el privilegio de conocerte. Estos 9 años han sido un regalo muy bonito que Dios me ha dado de poder tener una mujer que transmite paz. Increíble conocer a detalle, porque hay cosas que no se dicen en cámara, pero conocer a detalle todo lo que viviste, todo lo que pasaste, todo lo que todavía te toca enfrentar muchas veces y saber que estás llena de esa paz de Dios, esa paz que solamente Él puede darnos por gracia, que derrama sobre nosotras gracia sobre gracia. Entonces, Shirley, gracias. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, por compartirnos un pedacito de tu historia. Yo sé que hay muchos temas interesantes que podemos seguir hablando contigo. Yo sé que tú eres una mujer que tiene tanto para darle a todas las mujeres que se puedan acercar a ti. Yo sé que muchas también quisieran recibir un poquitico de tus consejos porque de verdad que te dejas usar del Señor. Y bueno, gracias. ¿Qué tienes para decirles, para cerrar a todas esas mujeres que nos escuchan? Bueno, gracias a ti por este espacio, de verdad que me lo disfruté muchísimo. Faltarían muchas horas, ¿verdad? Como dices tú, para seguir hablando a detalle. Pero gracias a Dios, hoy puedo decir, y me quebrando, hoy puedo decir porque cuando yo le preguntaba a Él, ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy puedo decir una vez más, desde el primer día, cuando nos nombran pastores, pasaron 3 años, el psicólogo me dijo, tú no puedes volver a laborar, sí, tú no puedes volver a laborar bajo presión, ni tener oficios difíciles, ni nada.
y 3 años después nos nombran pastores Norsi y uno dice, wow, el oficio pastoral está catalogado dentro de los oficios más difíciles. Claro. Tú manejas allí muchas cosas y cuando yo empiezo a aconsejar a las mujeres me doy cuenta que todas las mujeres que Dios me colocaba enfrente eran mujeres que estaban en ansiedad. Entonces, hoy todavía me quebranto porque sé que solamente es Dios, que no solamente me hace estar frente a mujeres con estos procesos, sino a espacios donde estos que sé que van a ser de bendición para muchas más que lo van a escuchar y ver. Y puedo decir, gloria sea al Señor, Amén. que me permitió pasar por esto para ser un canal de bendición y una voz de esperanza para muchas personas. Eso es lo que tengo que decirles. Dios siempre te permite pasar por noches difíciles y de lágrimas para que tú un día seas la voz de esperanza para otras personas que están atravesando por esto. Qué bueno es saber que el Señor sana también a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Y venda sus heridas. Y hoy vemos el resultado de una mujer restaurada, una mujer sana a la que el Señor levantó y que hoy puede decir gloria a Dios porque tú lo hiciste, tú ganaste, tú me diste la victoria. Y esta es la vida y la historia de Shirley Hernández. Espero que te la veas completica hasta el final porque es un episodio muy edificante para cada mujer que hoy pueda estar pasando también por un episodio de ansiedad. Gracias por quedarte en Mi Café de la Mañana y por escucharnos episodio tras episodio. Que tengas el mejor de los días.